Hola a todos y bienvenidos. Seguimos con la serie de aplicaciones del cálculo diferencial y aquí lo que vamos a presentar es una antiderivada. ¿Qué es la antiderivada de una función? Normalmente cuando tenemos una función que representamos con la letra f, su antiderivada se va a representar con la letra f mayúscula y recibe el nombre de antiderivada sobre f sobre un intervalo si f' es igual a f para toda x en i, ¿de acuerdo? Entonces eso está restringido a cierto dominio i. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos f de x igual a x cuadrado, en efecto, x al cubo sobre 3 más pi es una antiderivada, ya que si derivamos esta función, simplemente tenemos x cuadrado, el 3 se elimina con este 3 y esto es igual a x. Pero observemos que, por ejemplo, si tomamos f de x igual a x al cubo entre 3 más raíz cuadrada de 2, también es una antiderivada. Esto nos da el siguiente teorema. Si f es una antiderivada de f minúscula sobre un intervalo, al intervalo lo llamamos i. Entonces, la antiderivada más general de f sobre el intervalo i es simplemente f de x más c. Lo que nos está diciendo este teorema es que nosotros al derivar perdemos información de la función original, esto es esta constante, ¿de acuerdo? Por eso siempre las antiderivadas se les suele sumar una constante c, denotando que esta c puede ser cualquier constante. En particular yo usé pi y raíz cuadrada de 2 para estos dos ejemplos, dado que la antiderivada no es única, ¿de acuerdo? Entonces, una antiderivada va a variar con otra antiderivada simplemente por un elemento constante. Ahora, veamos este ejemplo. Encuentre la antiderivada de f de x igual a seno de x para el inciso A, para el inciso B es 1 entre x y para el inciso B es x a la n, con n distinto de 1, ¿de acuerdo? Entonces, la solución en estos casos es que nosotros tenemos que f mayúscula prima es igual al seno, por definición de antiderivada. Entonces, nosotros sabemos que la función coseno tiene como derivada menos seno, por lo tanto, necesitamos multiplicar por menos 1 para que nos quede positivo y tenemos que f de x es igual a menos coseno de x más c. Ahora, para el inciso b, nosotros tenemos que f' de x es igual a 1 entre x. Por lo tanto, f de x es igual, la función que nos da 1 entre x va a ser el logaritmo de x más c. ¿De acuerdo? Entonces, f' de x es igual a x más n para el inciso c. Y nosotros tenemos que cuando derivamos, el exponente pasa a ser un coeficiente. Por lo tanto, necesitamos que la antiderivada esté dividida entre una constante que nos permita que quede dividido entre 1. Esto sería n más 1, ¿de acuerdo? Entonces, al derivar x a la n más 1, lo que tenemos es que este n más 1 se multiplica por n, restamos el 1 que tenemos aquí y obtenemos x a la n. Y bueno, al derivar cualquier constante, se elimina. La derivada de una constante es 0. Ahora, para dar una técnica de resolver este tipo de problemas, vemos este ejemplo, el cual presenta una función mucho más compleja. Encuentre la derivada de f de x igual a 4 por seno de x más 2x a la 5 menos raíz cuadrada de x entre x. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una función más elaborada, para responderlo simplemente vamos a simplificar. Aquí lo que tenemos, el 4 seno, ya no lo podemos simplificar más, pero esta parte es una división, la cual podemos simplificar en 2x a la 4 menos x a la 1 medio. Nosotros vamos a usar esta definición que nosotros tenemos aquí. Cuando tenemos x a la n, su antiderivada es x a la n más 1 entre n más 1 más c. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que j' es igual a seno de x, por lo tanto, nosotros ya lo habíamos resuelto antes. Sabemos que j es igual a menos coseno de x más c. Y ahora el x a la 4 y x a la menos 1 medio los vamos a resolver usando esta fórmula. Simplemente vamos a sumar 1 y dividirlo entre esa constante que sumamos. ¿De acuerdo? Entonces g de x es x a la 5 entre 5 y x a la menos 1 medio es x a la 1 medio entre 1 medio. Estas tres funciones, si ustedes se fijan, las obtuvimos de la función más complicada.
debido a que esta función es muy larga y encontrar su antiderivada podría ser complicado, pero encontrar la antiderivada de cada uno de sus elementos, en este caso de sus sumandos, es muchísimo más sencillo. Una vez que ya tenemos la antiderivada de los tres sumandos, todo lo que tenemos que hacer es sumarlos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener menos 4jx más 2 por g de x, donde g me gustaría nada más marcar un poquito la letra para que no parezca un número 6, menos h de x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener menos 4 por coseno de x menos 4c, que esta es la constante de la antiderivada, más 2 quintos por x a la 5 más 12 menos 2x a la 1 medio menos 12, ¿de acuerdo? El coeficiente de la letra c, si nosotros sumamos todas estas constantes de las antiderivadas, no es muy importante siempre y cuando el coeficiente no sea 0. Necesitamos que nuestra antiderivada tenga una constante. Entonces, si en algún momento da 0, bueno, vamos a tener que de todas formas poner algún número c. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la antiderivada de esta función que tenemos aquí. ¿De acuerdo? De hecho es fácil de comprobar, simplemente la derivamos y podemos observar que nos sale exactamente esa función. Ahora, para un ejemplo un poquito más aplicado, nosotros tenemos una partícula que se mueve en línea recta con una aceleración a de t igual a 6t más 4. Su velocidad inicial es v de 0 igual a menos 6 centímetros. Y su desplazamiento inicial es S0 igual a 9 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos encontrar la función que nos da su posición, esto es S de t. Para solucionar esto sabemos que A' de t es igual a la derivada de la velocidad, porque la derivada de la velocidad es la aceleración. Esto es igual a 6t más 4. Entonces aplicamos la antiderivada y lo que tenemos es que AT es igual a 6t al cuadrado entre 2. Simplemente volvemos a aplicar la fórmula que nosotros tenemos aquí. Y tenemos que la derivada de cualquier constante es la constante multiplicada por la variable independiente. Y por último agregamos nuestra constante de integración. Ahora, nosotros tenemos información, sabemos que la velocidad inicial es igual a menos 6 centímetros sobre segundo. Entonces necesitamos que esta función evaluada en 0 nos dé menos 6. Nosotros sabemos que esto multiplicado por 0 da 0, esto da 0 y podemos determinar que la constante es menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad va a estar dada por esta expresión y ya pudimos determinar la información que habíamos perdido. Esto es la constante de la antiderivada. Bien, ahora sabemos que la derivada de la función posición es la velocidad. Es decir, nuestra antiderivada de la velocidad es simplemente la derivada de la velocidad, lo cual es v de t, 3t al cuadrado más 4t menos 6. Entonces, para t cuadrado y t es muy fácil aplicar la fórmula que nosotros explicamos antes, que es esta fórmula de aquí. Con lo que tenemos que esto es t al cubo entre 3, esto es t al cuadrado, la antiderivada de t es t al cuadrado entre 2, y la antiderivada de cualquier constante es la constante derivada por la constante multiplicada por la variable independiente más cierta constante. Pero nosotros sabemos que que la posición inicial es igual a 9 centímetros, es lo que nosotros llamamos desplazamiento inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ese 0 nos tiene que dar 9. Esta parte, al evaluarla en t igual con 0, nos da 0, 0, 0 y simplemente nos queda c. Por lo tanto, c es igual a 9 y vamos a concluir que nuestra función de desplazamiento es t al cubo más 2t al cuadrado menos 6t más 9. Si queda cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, por favor déjala en la zona de comentarios y nos vemos en la siguiente derivada. Hasta luego.